un momento muy importante. Como sabéis, hemos estado analizando todos los subsectores del sector turístico. Seguiremos haciendo en esta sección referencia a cada uno de ellos y seguiremos ahondando en sus realidades. Hoy hemos querido acercarnos precisamente a la realidad de las empresas y nos hemos querido acercar a ellas después de una pandemia en la que muchos empresarios, aunque alcanzan el éxito, fíjate, tienen que afrontar determinados retos para poder seguir subsistiendo. Empresas de éxito que en algunos casos tienen que cerrar por no saber acometer precisamente una evolución que es absolutamente necesaria. Por eso hoy queremos dedicarle unos minutos a hablar de turismo y a hablar de este aspecto con David Basilio, el director general de Linkers. David, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, vaya tema tenemos por delante. Hemos venido hablando durante mucho tiempo de cómo empresas de éxito de repente nos encontramos que cierran porque no saben acometer una reforma. Al final llevamos prácticamente 3 años hablando de la gran renuncia. Hemos puesto el foco laboral en el trabajador y nos hemos dado cuenta que las empresas también tienen que hacer cambios, tienen que adecuarse a una nueva realidad. Las cuentas de resultados del año 19 no tienen nada que ver con las del año 23 por un montón de factores, suministros, aumento de los costes de suministros, costes laborales, cambio de tendencia. Bueno, creo que el cambio ha sido realmente importante. Vamos a dar 5 claves, pero déjame antes que presente a Jesús Menéndez, uno de nuestros grandes tertulianos que me acompaña desde hace muchos años aquí en Miradas Viajeras. Jesús, buenas tardes. Buenas noches, tardes, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que muy ilusionado con este cambio. 2023 va a cerrar muy bien y el 24 se presenta muy bien. Sí, pero ya sabes que en ese tema yo soy un poquito más crítico que tú. Ya sabes que tengo cifras que hemos venido dando y que quizás no es tan importante el cambio o no es tan relativo como lo que se está dando a conocer, ¿no? Hay matices. Matices y se avecinan muchos cambios muy rápidos, muy ágiles, y el que no esté preparado pues va a tener grandes problemas. Ahí es donde yo quería llegar. David, tenemos 5 claves que me gustaría que estuviéramos comentando entre los dos tertulianos esta noche. En ese estudio que habéis hecho desde Linkers, hay un primer mensaje que a mí me parece apasionante. Impulsar un proyecto no significa que sea la persona, el propietario, el idóneo para gestionarlo. O sea, yo puedo tener una idea, montar una empresa, llegar al éxito, pero a lo mejor no soy el adecuado para gestionarlo cuando llego a un momento de la vida de la empresa, ¿no? Al final son habilidades distintas. Puedes ser muy creativo, pero luego no eres una persona ordenada para llevar una gestión, no tienes una visión de lo que es realmente tu negocio, más allá de lo que tienes claro que quieres montar un restaurante o un hotel, no tienes el concepto muy claro. Creo que eso es lo primero que nos encontramos cuando llegamos a las empresas y les ayudamos a cambiar su estructura y a reorganizar para que sean mucho más rentables. Y sin duda es el primer paso o la primera detección que siempre vemos. Jesús, ¿cuántos ejemplos hemos vivido tú y yo precisamente de empresarios que han querido montar un hotel, que han invertido en un hotel, que han considerado que ellos mismos lo podían dirigir, que han tenido una primera fase muy importante, pero que de pronto luego, sin saber cómo, han entrado en quiebra? Eso cada vez, o sea, hay un cambio generacional, ¿vale? Antes, la mayoría de los negocios en España eran negocios de un empresario o de una familia. Bueno, prácticamente el 70% de los negocios en España son de hoteles de menos de 50 habitaciones. Y ahora mismo hay un cambio. Están entrando pues, a nivel nacional e internacional una serie de marcas donde lo que se potencia son los contratos de gestión, de management, de arrendamiento y sobre todo el de franquicia. El futuro está en las franquicias, en ese propietario que tiene una buena idea, tiene una buena localización, quiere desarrollar un proyecto, busca un buen gestor que le acompañe y mete una marca adaptada al entorno y al lugar donde está el establecimiento. Importante, ¿no?, para poder llegar al éxito. Os recuerdo que estoy hablando con el director general de Linkers. Linkers es la consultora más importante a nivel europeo relacionada con el sector de la hostelería y la restauración. Son muchísimos años ya, varias décadas de experiencia en la formación de todo el sector hostelero y hotelero, que acaban de elaborar un informe muy importante sobre cómo poder mantener las diferentes empresas
en casos de éxito después de la pandemia, afrontando retos de futuro que son muy importantes, que ponemos siempre en la mesa, que muchas veces están en los discursos de los empresarios, pero en los que no se ahonda. Retos que hoy queremos conocer más de cerca, precisamente con David Basilio y con Jesús Menéndez, con uno de nuestros tertulianos que esta noche están con nosotros. Vamos a por el segundo principio del que habláis, la delegación de funciones. Qué importante es saber delegar, y esa mezcla de confianza y capacidad de la persona responsable del negocio. Sobre todo nos lo encontramos en empresa tradicional. Nos encontramos con incluso trabajadores heredados del padre o del abuelo que tienen una función meramente de confianza. No tienen habilidades, no tienen competencias, incluso te diría que tienen los conocimientos o la intuición que le he dado los años. Pero o el sentido común, poco o el sentido común, pero en un sector tan competitivo como el que estamos ahora y como comentaba Jesús, donde se tiende a la franquicia, a la especialización, es decir, es muy complicado que si tienes una persona de confianza que no esté formada, que no tenga unas habilidades, al final vas a pagar un salario en el que vas a tener que estar de manera constante supervisando esa función, que encima suelen ser puestos de cierta relevancia o de cierta jerarquía. Entonces, también es una de las cuestiones que hemos ido detectando estos años en las consultorías que vamos realizando, y es bastante común, sobre todo en la empresa tradicional. Jesús, gastarse el dinerito en contratar personas formadas y que puedan desarrollar estas habilidades, pero sobre todo apostar por la formación. Lo hemos hablado aquí muchas veces y hemos sido muy críticos en el sector turístico. Es muy importante la formación. O sea, antes de abrir cualquier negocio, puede ser un restaurante, un bar, un hotel, antes de abrirlo durante mucho tiempo atrás tienes que formar a la gente. A los responsables, jefe de departamentos, el personal base, a todos los niveles. O sea, hay que invertir en formación antes de abrir cualquier negocio. No 10 minutos antes ni 2 días antes de la apertura, no. Si no, se comete un error. Y establecer unas competencias muy claras, ¿no? Siempre. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho que a los recepcionistas les ponen a hacer las redes sociales porque por la noche no tienen nada que hacer? Bueno, en fin. Y luego, sobre todo, montar una serie de manuales de procedimientos en todos los departamentos, sí, y que sea coherente. Yo entiendo que ahora mismo todo el mundo tiene que ser polivalente en establecimientos pequeños, pero tienen que saber hacer las cosas de la forma correcta. Polivalente, que no significa que ahorremos dinero en la contratación de personal para hacer bien las cosas, porque una de las tendencias que aquí hemos criticado muchas veces es que después de la pandemia muchos empresarios han ahorrado en personal para intentar recuperar las pérdidas de ese tiempo, y eso es lo peor que puede pasar al sector turístico en general y al sector turístico español en particular, porque la calidad evidentemente tiene que estar por encima de todo. Ahorrar en personal es un error. O sea, hay que cuidar el personal, hay que formarlo, hay que tratarlo de forma excelente. Y hay una premisa de una cadena hotelera que dice que es damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Esa es la mejor opción de calidad que puedes tener para un establecimiento. Cuida al personal y volverá al retorno. David, vamos con la tercera premisa, con la tercera conclusión que sacáis, con el tercer aspecto, tercer reto al que afrontáis. Los negocios de más éxito demandan cambios recurrentes en su estructura. Sí, porque es muy común, al final el empresario tiene un negocio exitoso y ya parece que la empresa no tiene vida, que la empresa de manera permanente puede ser de éxito. Y todo lo contrario, los negocios más exitosos al final requieren de estructura, requieren de cambios, requieren de cambio de procesos, requieren de procedimientos. Entonces nos encontramos muchas veces realmente con modelos de negocio, sobre todo en restauración, que tienen 20 o 30 unidades de venta, 20 restaurantes, y llegas a las oficinas y son 3 personas. Jesús, romper con el estadio de confort de la gente, ¿verdad? Sí, o sea, el cambio es continuo, cada vez los ciclos son más cortos. Antes, por ejemplo, un restaurante pues tenía una vida de 7 años, ahora son 2 años. Un hotel eran 10, ahora son 7, o sea, cambia todo, los ciclos son más cortos y hay que estar constantemente adaptándose. Esta cuarta que vamos a hablar ahora os afecta directamente a los dos, y yo creo que además es muy importante, creo que es la base de todo el estudio. Para poder hacer un cambio, muchas veces necesitamos una opinión externa, aunque nos duela, porque muchas veces estamos metidos en nuestra propia empresa, estamos creyendo que lo estamos haciendo bien, los resultados nos avalan, tenemos un proyecto de éxito, sin embargo hay muchas cosas que seguramente podremos hacer mejor y no nos estamos dando cuenta. Quizá deberíamos ser más humildes y decir, bueno, vamos a ver, que alguien de fuera nos cuente, nos critique y nos diga, puedes ir por aquí y lo vas a hacer mejor, ¿no? Absolutamente, porque al final no puedes saber de todo. Al igual que tienes un contable para que te lleve las cuentas, tienes gente de mantenimiento que se encarga de supervisión de estructuras, necesitas gente
objetiva, que desde fuera, desde una visión, dando 2 pasos para atrás, te diga realmente hacia dónde va tu empresa y qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y luego no olvidemos que al final, normalmente, quien recibe las opiniones o sea, son los trabajadores hacia el empresario. Los intereses son distintos. Cuando alguien llega de fuera, que no deja de ser nada más que un freelance, que llega 3 meses para hacer un trabajo y luego se va, tiene mucha más libertad de poder decir las cosas. Siempre y cuando le dejen decirlas, ¿eh? Porque también, Bueno, Jesús, tú y yo hemos vivido muchas veces que se contrata a un consultor y al final todo el mundo mete mano ahí, y si encima dice algo que es contrario a la opinión del que te ha contratado, entonces ya incluso hasta te tachan. O sea, de eso tenemos mucha experiencia, ¿eh? Hay que decir siempre la verdad porque es la única forma de mejorar. Y de ayudar, ¿no? Y de ayudar, sobre todo de ayudar. Oye, hemos vivido unas cuantas batallas tú y yo también en la consultoría y sobre todo en el análisis de negocios desde el punto de vista externo, y nos hemos encontrado que precisamente esto es muy difícil porque tú confías en alguien que viene de fuera para que te cuente las verdades del barquero y luego no te gusta escucharlas, ¿eh? Muchas veces es doloroso, pero es necesario. O sea, pero aquella empresa, aquel propietario, establecimiento que escucha con los ojos de fuera, al final aprende y mejora. Estamos hablando con David Basilio, es el director general de Linkes, la mayor consultora a nivel europeo especializada en el ámbito del sector de la hostelería y la hotelería, y con Jesús Menéndez, uno de los grandes tertulianos líderes del sector turístico que me acompaña en este camino en Miradas Viajeras ya desde hace muchos años, y con ellos estamos analizando esos retos de futuro para el sector y para las empresas de la hostelería y de la hotelería, fundamentalmente en España. Cómo afrontar casos de éxito, cómo mejorar, cómo intentar avanzar y sobre todo cómo conseguir empresas de éxito. Y ahí vamos a ir con una quinta premisa, una quinta conclusión, la última de este informe, que a mí me parece también muy importante. Hemos hablado de que hay que hacer un montón de cosas, que hay que salir del estadio de confort, que hay que confiar en consultores, que hay que hacer cambios, Claro, y llega el momento de implementar los cambios. Y esos cambios nos afectan a todo, a los empresarios, a los directivos, a los trabajadores, a los becarios, a todo el mundo. Y el empresario debe ser el que primero dé ejemplo. Por supuesto, y de hecho es algo muy común y muy habitual. Que no lo hagamos. Que no se hace, creas un proceso, cambias un procedimiento a lo mejor en cocina. Pero esto es para los demás. Incluso a la recepción de los, que yo voy a seguir haciendo las cosas de como los empleados y luego llega el propietario y no, perdona, hemos quedado que primero pasa por el departamento de compras, se valora, se hace el escandallo y luego se implementa en la carta. No puedes llegar un día y decir, ahora pon 200 gramos más en tal plato. Pues bueno, el perjudicador es tú. Entonces hay muchas veces que el peor enemigo de la empresa llega a ser el propietario. Jesús, qué difícil es que el propio empresario, a pesar de que haya montado el proyecto, a pesar de que haya hecho la consultoría, a pesar de que sea absolutamente consciente que tiene muchas cosas que mejorar, entre en esa rueda del cambio, lidere, dé ejemplo y arrastre a todo el mundo en liderazgo para que todo el mundo cambie, ¿no? Es necesario, si la propiedad no apuesta por lo que es el cambio, al final seguirá haciendo las cosas de la misma forma y fracasará. Yo por eso le he dicho a Babalarma Cabranes que a partir de ahora me sustituye aquí, ya ves, el cambio lo estoy implementando desde el primer momento. Podemos ir cambiando ya directamente, ¿no? Oye, David, conclusiones, venga, ¿qué te gustaría lanzar a todo el sector? Conclusiones, que estamos en un momento precioso de la hostelería española. Somos, sin ninguna duda, la punta de lanza del turismo nacional. Recibimos, otra vez estamos ya al borde de los 82 millones de turistas. La gastronomía es la gran bandera por la que vienen a nuestro país. Y lo único que hay que hacer es trabajar en un acuerdo público-privado para que los empresarios tengan esa estabilidad y cada vez se abran más restaurantes, más hoteles y seamos lo que podemos ser, la gran potencia turística no solamente de Europa, sino del mundo. David Basilio, director general de Linkes. David, ya sabes que aquí esta es tu casa, ya sabes que puedes venir siempre que quieras. Cada vez que hagáis un informe, lo contamos aquí, lo debatimos, ¿vale? Lo comentamos. Y Miradas Viajeras es tu casa, ya lo sabes. Jesús, un último mensaje, muy rápido, venga, 30 segundos. Formación, formación, formación. Es necesaria formar a todos los equipos para los nuevos proyectos hoteleros, turísticos y a nivel restauración que hay en España. Están previstas más de 400 aperturas para 2024 y no hay gente. Así me gusta, en 30 segundos. Ya veis que también aquí implementamos cambios y la gente entra en las ruedas, es que nos encanta. Jesús,
Como siempre, muchísimas gracias. Eres un crack. Muchas gracias a los dos. Nosotros tenemos que continuar. Dadme tan solo unos instantes para darte otros consejitos que es importante que conozcas y regresamos de inmediato. Tenemos todavía muchas cosas que contarte en esta noche de viernes apasionante hablando de turismo, Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine.